En nombre del Museo de la Mujer y su fundadora y directora, nuestra querida doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones lo permitan, las condiciones sanitarias, les invitamos a visitarnos en nuestro recinto República de Bolivia número 17 en la Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Museo de la Mujer, en Twitter, @Museo de la Mujer, y de nuestra página, www.museodelamujer.org.mx. Bueno, sin mayor preámbulo, presentamos la actividad de hoy, que es la conferencia Un acercamiento a la vida de María de la Soledad Leona Vicario, en su aniversario luctuoso, a cargo de la doctora Lourdes Alvarado, nuestra querida Lourdes Alvarado. Bueno, ella tiene les voy a decir una breve semblanza de su semblanza. Ella es historiadora, estudió la licenciatura, la maestra, licenciada y doctora en historia por la Facultad de Filosofía y Letras en nuestra maravillosa Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es investigadora actualmente del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, ahí también en la facultad, en la UNAM, y es en la facultad profesora de nuestra facultad. Es además integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investigación fundamentales son la historia de las universidades y de las instituciones de educación superior, especialmente en los siglos XIX y XX, y educación superior femenina, igual en los siglos XIX y XX, ¿no? Su trayectoria profesional, que es muy amplia, bueno, podemos ver que está relacionada con estos temas. Del 67 al 68 fue responsable del departamento de consulta en el Centro de Documentación Histórica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Del 77 al 80 fue asesora académica de diversas exposiciones del CIM en UNAM. Del 79 al 80 también hizo un trabajo de investigación, un proyecto denominado 50 años de autonomía, Dirección General de Información. También en 1980 colabora en el proyecto México, Comunicación y Dependencia. Del 80 al 82 es investigadora del Centro de Investigación y Servicios Museológicos de la UNAM. Ahí desarrolla los proyectos Origen, Desarrollo y Proyección de la Imprenta en México, colabora en el montaje de la exposición Imprenta en la Universidad, colabora en el proyecto Historia del Tranvía en la Ciudad de México y otra investigación, Historia de la Museología en México, ¿no? Colabora también en el montaje de la exposición Máscaras en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, también en el proyecto Historia de la Música en la Cultura de Occidente, y en el 82 también colabora en el Censo Nacional de Museos. Del 83 a la fecha es investigadora, como les decía, del ISUE. Ella es titular C. Ha participado en 1986 en la revista Positiva, Introducción a Índices. Y del 93 al 94 pues ha sido miembro del Comité de Ciencias Sociales y Administración de los Comités de Evaluación de Educación Superior. Es un puesto, es una tarea muy, muy delicada, muy importante. En 2017 cura, junto con la doctora Clara Ramírez, la exposición que se presentó en el MUCA, Experiencia y Vanguardia, 150 años de la Escuela Nacional Preparatoria. Los nombramientos académicos administrativos que ha tenido en la UNAM, del 2006 al 2008 ha sido secretaria académica del ISUE, del 2014 al 2016 secretaria académica del ISUE, nuevamente, del 2016 al 2017 secretaria académica de la Coordinación de Humanidades. Ha participado en diversos seminarios, especialmente integró el proyecto colectivo multidisciplinario Seminario sobre Historia y Memorias Nacionales, y es responsable junto con el doctor Antonio Vega y Ortega Báez del seminario La enseñanza de las ciencias y de las humanidades en la Escuela Nacional Preparatoria, siglos XIX y XX. Bueno, en cuanto a publicaciones, tiene una gran cantidad de publicaciones. Podemos destacar
en la divulgación ha impartido más de 100 conferencias y ponencias en distintas universidades y eventos académicos, tanto nacionales como internacionales, y ha participado en numerosas entrevistas de programas de radio y televisión. Y dentro de sus publicaciones, bueno, podemos contarla como coordinadora de libros, entre los que destacan la polémica en torno a la idea de la universidad en el siglo XIX, la educación superior femenina en el siglo XIX, educación y superación femenina en el siglo XIX, dos ensayos de Lauriana Wright, que justamente hace no mucho nos hizo una presentación maravillosa sobre esta feminista mexicana. El proceso de creación de la Universidad Nacional de México a través de las fuentes documentales, y en 2016 coordinó el libro En la senda de la profesionalización femenina, 1867-1929, México, publicado por la Coordinación de Humanidades. Y bueno, podríamos aquí continuar, pero nos da muchísimo gusto, a mí me da muchísimo gusto compartir este espacio con la querida doctora Lourdes Alvarado, y sin más preámbulo, le cedo la palabra a Lourdes. Buenas tardes. Un abrazo y adelante. Pues buenas tardes. Después de tantas complicaciones y de tantos líos tecnológicos, un poco la tecnología y un poco mis pocos conocimientos en esto, pero bueno, ya estamos juntas. Y bueno, una ocasión muy importante que es recordar, conmemorar el 178 aniversario del fallecimiento de Leona Vicario. Ella, sus fechas de vida son de 1789 a 1842, y la plática que vamos a exponer en esta ocasión pues es un acercamiento a la vida de María de la Soledad Leona Vicario, con las fechas que dije anteriormente. Antes de pasar ya propiamente a la exposición, quiero agradecerle a la doctora Galeana la invitación a participar en este evento, en esta plática. Siempre es grato encontrarme con ustedes en el Museo de la Mujer, y por supuesto la colaboración y el apoyo que me está brindando Adriana, lo mismo que a la doctora Frances por acompañarme en la moderación del evento. Bueno, pues pasemos a la primera diapositiva. Si ustedes ven, se trata de del Senado de la República, del Congreso de la Unión más bien, donde precisamente se llevó a cabo un homenaje a Leona Vicario. Déjenme ver la fecha que aquí me impide, déjenme poner. En este homenaje que ya se hace en el siglo XX, podemos ver un decreto que precisamente se establece que se pondría el nombre de Leona Vicario junto con otras heroínas de la guerra de independencia en letras de oro en el Congreso de la Unión. Es muy interesante porque es un homenaje para ella, y la pregunta sería, no nos vamos a cuestionar de todas ellas, concretamente de Leona en específico. ¿Qué hizo Leona? ¿Cuál fue? ¿Qué nos dio al pueblo de México para tener ese honor? Para en un momento dado estar ocupando su nombre, un lugar en esta sala. Aquí la vemos con el cursor, lo podemos ver, no alcanzamos a ver el nombre de Leona, pero en este espacio tan representativo de nuestro país está grabado el nombre con letras de oro, el nombre de Leona Vicario. Como les decía hace un momento,
este es el sentido de nuestra plática, ver exactamente qué hizo a lo largo de su vida esta joven, quién fue, en qué consistió su vida y en qué consistió el legado de Leona para la historia de México, para que tuviera este gran honor. Aquí vemos, nada más que me tapa estas letras, no puedo leerlo, bueno, y esta letra es muy pequeña, que hace un recuento de la historia de Leona en este discurso al que se le dio lectura en esa ocasión, y dice que ella estoicamente, su actuar en favor de la independencia tuvo que vivir momentos muy duros en la prisión, aquí dice infamante, de la que sagazmente logró evadirse y se desposó con uno de los hombres inmaculados de nuestra historia, don Andrés Quintana Roo. Estoy leyendo el texto literalmente de esa ocasión. Decía que se desposó con Andrés Quintana Roo, que compartía con ella el mismo anhelo de libertad y el mismo complejo de rebeldía al odioso despotismo. Y dice, hay dos hechos que enaltecen su prócer figura y la hacen merecedora una eterna gratitud nacional. Convencida de la fuerza que representa la difusión de las ideas, lleva consigo una imprenta que reproduce el ideario y las aspiraciones de los insurgentes. Y en un acto de noble y singular desprendimiento, vende sus joyas para comprar el bronce con el que se habían de fundir los cañones en Tlalpujahua en el año de 1821. Y bueno, después todos los datos, la ceremonia formal y las personas que asistieron. Las mujeres a las que se honra en esa ocasión fueron José Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, María Rodríguez del Toro Lazarín y Antonia Nava. Pues todas ellas grandes mujeres que supieron participar y colaborar en el movimiento de independencia. Aquí nos encontramos con varias tomas de la figura de la cara de Leona Vicario y yo me pregunté cómo era Leona. Aquí la tenemos, digamos, físicamente, pero creo que a través de esta plática vamos también a responder quién era Leona por dentro, cuál era su personalidad, qué carácter tenía y qué actitud tomó ante los momentos difíciles que se le presentaron en el movimiento de independencia. La primera foto es tomada de un cartel de la Secretaría, es tomada de un cartel de la Secretaría de Gobernación en el año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria, en 2020. La imagen 2, esta que tiene un collar de perla y que se ve muy joven, es la pintura de Leona develada en marzo también del 20, en que se encuentra en la sala de protocolos de la oficina de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de San Lázaro. Y la tercera es la clásica imagen que tenemos de Leona, en que pues ya se nos convirtió de una mujer joven y descrita por las fuentes como muy bella. En pocos años pues la tenemos ya como una matrona, es la Leona que todo el mundo reconoce y que podemos pues disfrutar en múltiples ocasiones. Y esta que es una Leona, la última, que no tengo el dato de dónde se tomó la imagen, yo la tomé de una reproducción, nada más de un libro, y que, bueno, pues habla de una
participación política, una mujer muy bella, todavía en sus primeros años de juventud, quizás cuando ella todavía no tenía esa forma de actuar y de vivir en aras de un ideal de independencia, aunque desde muy joven ella lo manifestó, pero por sus condiciones de vida, ella también fue un tiempo una chica de sociedad, de padres adinerados, y entonces probablemente por eso tenemos esta foto. Bueno, vamos a ver la siguiente. Este es el ambiente en que ella vivió, en donde nace. Aquí tenemos un óleo muy interesante, conocido como la Plaza Mayor en el siglo XVIII, y que generalmente es utilizado para describir ese México de finales del XVIII, ¿sí? La riqueza de este óleo es precisamente que nos muestra pues una capital de un país sumamente iluminada, sumamente vistosa, sumamente eh, rica en personajes, en grupos sociales, en características, toda esta diversidad racial que caracterizaban a México en ese momento, pues todo eso se va a plasmar en este óleo, y vemos una procesión o un desfile donde va precedido en una de las carrozas pues por el propio virrey. Se pueden ver clérigos, se pueden ver mujeres. Por aquí en el margen de la derecha inferior vemos a una mujer, dos mujeres, una incluso vestida con muchas riquezas. Nos permite ver el Parián, ese lugar donde se comercializaba en la Plaza Mayor, que como vemos ocupaba buena parte del espacio, y ya en minucia se pueden observar todas esas gamas raciales que formaban parte de la sociedad española, a cuya cabeza, digamos, podríamos decir que está el gobierno colonial, el virreinal, que es el del virrey, hasta pues personajes muy sencillos de la vida citadina de la época. Y nos interesó ponerlos porque precisamente en este ambiente es en el que nace y se desarrollan los primeros años de vida del personaje de Leona Vicario. Sí, ahí vemos españoles, criollos, indígenas, que están todos a la expectativa para ver pasar al virrey, seguramente acompañado por otras personalidades que están dando vuelta casi a la catedral en ese momento, y pues ver su presencia y saludar, y servía también como un lugar, como una ocasión para socializar. Hay otras escenas que no menciono, pero como les decía, es un documento importantísimo para captar el ambiente. Claro, en un día festivo, pues esto no se daba todos los días, pero nos expresa qué era la Ciudad de México hacia finales del siglo XVIII. Y por si tenemos alguna duda, aquí tenemos una diapositiva que muestra las diversidades de los grupos, de las castas en Nueva España, y el resultado que daban. Por eso está la pareja con un niñito que daba los distintos coloridos, las distintas vestimentas, las distintas actitudes de esta población, pues tan rica pero tan compleja, que ya teníamos, pues yo diría que desde siempre, pero aquí estamos ubicándonos en la segunda mitad del siglo XVIII. Seguimos con este punto. Una imagen más. Aquí tenemos una familia, pues no es una familia pobre por la forma de vivir, por la vestimenta de la madre de familia con dos niños, uno pues en el regazo de la madre y otra niña un poco mayorcita, y vemos que se trata de un español
y castiza, y que la categoría entre las castas era español. Entonces es una familia formalmente española, y nuestra Leona o Leona Vicario pertenecía a este grupo de la derecha, una joven española con una situación, describe, refleja un alto nivel económico que seguramente algún día se paseó, probablemente en el bosque de Chapultepec, y esto nos da una idea de quién era Leona. De todas maneras, sabemos que de acuerdo con Laureana Wright, en su obra de Mujeres Notables Mexicanas, Leona solo nació, o sus padres fueron el Gaspar Vicario, acaudalado español, comerciante, un hombre muy importante de la época colonial, que incluso tenía un trato constante con el virrey por razones de los grupos a los cuales pertenecía él, los grupos económicos a los que pertenecía. Y Camila Fernández de San Salvador dice Laureana, de ilustre prosapia indígena, descendiente directa de Nezahualcóyotl, ¿sí? Ella solo tuvo, según Laureana, solo tuvo una hermana que se llamó María Luisa, quien contrajo matrimonio con el marqués de Vivanco, por lo que desde ese momento la hermana le llevaba 5 años de edad. Entonces buena parte de la vida de Leona, pues ya nada más estaba ella con sus padres, porque en realidad aquí hay un error de información de Laureana. Ella tuvo 2 hermanas, una era María Luisa y otra era Gertrudis. Gertrudis se fue, optó por los hábitos, entonces ella pues tomó otro de los caminos que se toman normalmente, que tomaban las mujeres de la época colonial y del siglo XIX, que era tomar los hábitos, hacer una vida conventual, mientras que María Luisa casó con un hombre muy rico, con el marqués de Vivanco, y fue una mujer muy poderosa económicamente hablando. Enviudó y volvió a casarse. El caso de Leona es una tercera opción. Ella realmente rompió totalmente con el esquema ideal de la mujer en el periodo, y tuvo un desarrollo, una vida muy distinta a la que pudiera haber esperado sus padres de ella, ¿sí? De todas maneras, mientras vivieron sus padres, ella, pues el poco tiempo que duró al lado de ellos, pues fue la reina de la casa, le cubrían todos sus deseos, y pues esto probablemente le dio a Leona, lejos de ser una persona, digamos, incapaz para salir adelante en la vida, pues a lo largo de su historia vemos que tenía una voluntad, una decisión de vida, una fuerza para desarrollar su camino. Aquí tenemos una pintura interesante, que es la familia de Gaspar, de don Gaspar. Está su esposa Camila, la niña pequeña es Leona, y está acompañada de las 2 hermanas. La mayor va a optar, como les dije, por los hábitos, y la otra es María Luisa, ¿sí? Es importante este retrato porque rompe ya, por ser del siglo XVIII, por los cambios que se estaban dando tanto en la metrópoli como en las colonias, ya se observa una actitud distinta, digamos, en los personajes que forman parte del retrato. Es un poco menos, digamos, formal la fotografía, es un poco más coloquial. Vemos al padre como una escena de la vida familiar, que más que hablarnos de los personajes, que sí lo hace, porque nos
da una cara a nuestros personajes en esa etapa de la vida. Nos muestra una escena cotidiana, seguramente salían de algún paseo. La madre, doña Camila era una mujer muchísimo más joven que su hermano, que su esposo, 23 años más joven, y la foto es de 1793, por eso Leona todavía se ve tan pequeña. Y el padre le está dando una moneda, como tantos padres a sus hijos en un día en que van de paseo para una golosina. La niña incluso tiene un objeto que podría ser un bolsito de mano, y probablemente, como hacen tantos niños, lo va a guardar para sentir que tiene la capacidad de comprar alguna cosa que desee. Este es el sentido de la imagen, su importancia, porque capta ese momento de la vida de la heroína. Según una de las fuentes consultadas, encontramos que es Alicia Tecuenhuey, encontramos que la descripción de esta obra, y dice, es elocuente que la imagen de Martín Vicario, autorizada por él, fuera tan solo la de un hombre exitoso, afanoso y digno emprendedor, que alcanzó esa posición, aunque carecía de las prebendas con las que se representaba a la nobleza. O sea, era un rico minero, comerciante, reconocido en un ámbito de la vida colonial, pero no era un noble, no tenía las características o los símbolos de la nobleza, ¿no? Y por su parte Camila, la misma fuente nos dice que pertenecía a una familia que atravesó dificultades económicas y carecía de bienes. Y hacia la década de los 80 del siglo XVIII, que es la que estamos enfocando nosotros, porque es prácticamente la que empieza a desarrollarse la vida de Leona, contaba la parte de la familia, su familia materna, con algunos tíos, dos específicamente, que habían alcanzado una posición social respetable gracias a su esfuerzo y a su talento profesional. O sea, Leona por un lado tenía una posición económica muy solvente, sus padres la tenían, ella tenía acceso a muchas comodidades, y por otro lado tenía la influencia de esos tíos que pertenecían a la universidad, tenían grados, eran licenciados, abogados, y una fuerza en ese campo, una fuerza intelectual en el campo de la vida profesional y cultural de México. Esto le daba a Leona esas dos partes, ¿sí? Y esto la hizo probablemente, más el esfuerzo de su madre, introducirse desde muy chica al gusto por las letras. Una de sus pasiones más importantes era la lectura. Y bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. No todas las fuentes coinciden, hay ciertas variaciones de acuerdo al momento en que se escribe. Laureana Wright nos sitúa el nacimiento de Leona equivocado en 1787, nos da los nombres de sus padres, y bueno, ya lo vimos que fue la niña, la soberana de la casa y la niña mimada de los padres. Son las palabras textuales usadas por esta mujer tan importante de la que ya hablamos hace un tiempo. Bueno, de manera casi urgente, fue bautizada en la parroquia de San Miguel Arcángel, en el centro de la ciudad. Esta parroquia, el costado norte de la parroquia, colinda con la calle de Izazaga, para que la ubiquen ustedes. Ahí fue bautizada Leona, y nos preguntamos por qué esa premura, porque fue a unos días de su nacimiento,
Y bueno, pues la única respuesta que encontramos es que, pues en parte porque acababan de salir de una epidemia, apenas se estaba restableciendo en ese caso era la normalidad en la capital novohispana, dato que viene muy al tono con nuestros tiempos. Y por otro lado, era como una precaución de los padres, así como por un problema que caracterizó buena parte de la vida colonial en México y que afectaba de manera muy especial a los niños, que era la mortandad, pues por una mala higiene y demás. Entonces, quizás por esta razón, por el alto índice de mortandad infantil, de cada 4 niños, 1 moría. Entonces, probablemente por eso fue la premura para bautizar rápidamente a la niña que bautizaron con el nombre de Leona Vicario. Bueno, el nombre es bastante más amplio, es Soledad Leona Vicario. Y creo que por ahí hay algún otro. Bueno, 1789. ¿Por qué es importante esta fecha? ¿En qué afecta a la vida de nuestra personaje? Pues de muchas maneras. Es el año en que inicia la toma es el año de la toma de la Bastilla, es el año en que formalmente inicia la Revolución Francesa y en el que se va a transformar muchos de los valores de la política, de la cultura de Europa y que van a rebotar en las colonias americanas. Bueno, en el mundo entero la Revolución Francesa fue un antes y un después, y desde luego en las costumbres de México, en la apertura a la vida social, a la vida cultural, a la vida política, los cambios radicales que se dieron, la educación que se empezó a dar, a ofrecer a los niños, a la juventud, pues va a haber cambios muy importantes que van a repercutir en la vida de nuestro personaje. Entre otros, pues esa capacidad que tenía el pueblo de decidir los destinos de su patria, de sus sociedades. Otro momento importante de 1789 es el inicio del reinado de Carlos IV en España. Ya dejamos un poco la universalidad de la Revolución Francesa y nos ubicamos en España, la madre patria, y en 1789 hay un cambio de personaje que encabeza el virreinato. Ha dejado de ser Carlos III, el más probablemente brillante de los monarcas ilustrados españoles, y ocupa el trono Carlos IV, a quien le toca pues momentos muy definitivos, la ocupación de Napoleón del territorio español y el inicio de la guerra de independencia. Bueno, él ya no era en ese momento reina hasta 1808, en que abdica en favor de su hijo Fernando VII, y finalmente el hijo a su vez abdica en favor de la corona francesa. Concretamente es José Bonaparte quien se va a hacer cargo de dirigir los destinos de España durante un tiempo, y se dará lugar a la Guerra de Independencia. Como verán, la Guerra de Independencia española también respecto a los franceses. Esta fotografía también es un documento importante porque nos habla del momento que vivía la corona española. Por un lado tenemos 3 grupos conforman este cuadro. Voy de izquierda a derecha, bueno, voy a empezar por el centro. El centro no lo ocupa el rey, lo cual hay un cambio en los usos y costumbres, en las jerarquías que debería de tener la fotografía, sino que lo ocupa la reina María Luisa de Parma, esta mujer que está al centro junto con 2 de sus hijos, ¿sí? El pequeño es Francisco de Paula, que está
tomado de la mano de su madre, y por otro lado la reina, en un gesto afectuoso, abraza a la otra persona, a la otra niña que también es su hija. Por otro lado está este grupo, el grupo de la derecha, en el que está Carlos IV, con esa actitud bonachona, su mismo físico lo refleja, falto de carácter, y que tanto costó al reino, porque quien realmente están dándole el sitio el centro de la imagen es a la reina María Luisa, que es la que, digamos, tenía el carácter y definía los destinos del país. El rey está un poco marginado, pero sí refleja esa actitud, como les decía yo, bonachona ante su momento, sin saber exactamente pues lo que se les venía ya encima. La pintura es de 1800, está hecha por Goya, y siguiendo el ejemplo de Velázquez en Las Meninas, en la famosa pintura de Las Meninas, aquí tenemos a Goya, que se autorretrata, retando a los observadores, a nosotros, a los que al que pueda ver la pintura, y dándonos su visión de este reinado. Y por último tenemos, bueno, esta es la infanta Luisa, como el nombre de su madre, con un bebé en brazos. Y por último tenemos a Fernando VII, que entonces era príncipe de Asturias y sería el futuro Fernando VII, o el deseado, como le llamaba el pueblo muchas veces de España y el pueblo de América, los pueblos de América. Nueva España no era la excepción. Esta mujer que está volteada, que llama la atención porque no está viendo a la cámara, es la futura esposa de Fernando VII, pero como todavía no la conocían, no le ponen una cara, sino que la voltean a ver a la reina. Y por último, se ha dicho, no todos los que comentan el contenido de esta fotografía, pero se ha dicho que la reina lo que muestra esta cara, que no es precisamente, no le hizo favor Goya, es precisamente la decadencia de la monarquía en ese momento, de una monarquía pues que ya no tenía la fuerza que había tenido con el rey anterior, y que finalmente anunciaban malos tiempos. Seguimos adelante. Último momento importante de 1789, que se vincula ya más directamente a la vida de Leona, que es el arribo a México del virrey, eh, acá está, permítanme, su nombre es Vicente de Güemes Pacheco y Padilla, que es conocido como el segundo conde de Revillagigedo, un virrey es muy importante, que tuvo fama de ser uno de los más acertados en su administración, porque hizo mucho por la Nueva España. Sí, se preocupó por desarrollar la Ciudad de México, por embellecer la Ciudad de México y ponerla a la altura de las grandes ciudades de la época, ¿sí? No todas las disposiciones que tenía él el compromiso de cumplir las logró, pero sí muchísimas. Es la primera vez que en México hubo estadísticas, hay un censo, se arreglan las calles, hay alumbrados, se ponen atarjeas, se abren calles, se abren caminos, y como decía yo al inicio de la plática, por razones, digamos, de la importancia de las funciones comerciales, y como un hombre muy reconocido en la sociedad colonial, el virrey tiene mucho trato con don Gaspar, el esposo, el padre de
Leona Vicario. Entonces aquí tenemos la foto de este personaje tan significativo y vamos a las siguientes. Una de estas vistas de la ciudad que tenían, que expresan esos tiempos, es el inicio de la avenida o de la eh, calle, avenida Bucareli, si es, que llevaba toda esta zona, se puede decir que estaba eh, la construcción más importante ya de tiempo atrás era el acueducto de Chapultepec que se ve al fondo de la foto a la izquierda, aquí lo estoy señalando yo, casi en el inicio de la avenida del Paseo de Bucareli, y que pues era tan importante como para en las partes más cercanas ya a la plaza de la Ciudad de México, la plaza principal, pues que la pasearan jóvenes, mujeres y hombres, y se prestaba para la socialización y para la vida. Vemos también los tranvías todavía jalados con burritas, y como les decía hace un momento, del lado derecho está, bueno, del acueducto, pues una importantísimo porque abastecía junto con el de Santa Fe de agua a la Ciudad de México, y bueno, pues está de más decir cuál era la importancia, y todavía quedan algunos de los arcos de lo que fue el acueducto en Avenida Chapultepec actual. Y por el otro lado está la Plaza de Toros, que pues en la época de la Reforma se van a prohibir esta práctica porque se consideraba que no era lo más republicana y lo más adecuada para el régimen que se estableció en los 60, pero después volvió a funcionar. Vemos también el Caballito que ocupó distintos sitios, de aquí se lo llevaron a la universidad y después pasó pues ya al espacio que tiene actualmente, ¿sí? Entonces, más o menos la ubicación sería de esta zona de la glorieta que actualmente ocupa la lotería, lo que fue, no sé si sigan ahí las oficinas del periódico Excelsior, pero es más o menos esa zona de la Ciudad de México con una importancia para la época pues fundamental porque habla de esa nueva ciudad que mira al progreso y al futuro con optimismo. Eh, ya vimos a Camila, ya vimos a qué grupo social pertenecía, pero encontramos que afortunadamente los padres de Camila, quizás por la influencia de esos tíos que habían cursado la carrera de abogado, de la jurisprudencia, pues motivaron en ella un gusto por la educación y ella recibió una educación excepcional para su tiempo. Porque sus padres procuraron darle la mejor educación posible, comprendiendo que no había otro medio más eficaz digamos, tenía tres objetivos la educación, ese medio tan excelente para formar a sus hijas era desarrollar las virtudes, bueno, las virtudes de una persona, corregir los vicios y suplir las deficiencias de los individuos. Esos eran los objetivos que, de acuerdo con Genaro García, inspiraron a los padres de Leona para fomentar en ella la educación. Y fue precisamente pues la educación, digamos, de las emociones, como solía suceder, las transmitía en buena parte la madre, pero probablemente por tener un mayor nivel educativo, el padre se encargó de dar a Leona conocimientos importantes de materias como filosofía, literatura, ciencias, idiomas incluso, qué sé yo. Leona fue una niña que tuvo acceso a una educación, igual que vimos
en una sesión anterior el caso de Laureana, una educación privada en familia, y que realmente pues muy completa, por lo que deja ver su gusto por el estudio, sus conocimientos que se van a transmitir, se van a reflejar en distintos momentos de la guerra de independencia. Como respondía a su condición social, decíamos, tuvo esa facultad de estudiar desde su casa con maestros privados, y su buena parte de sus conocimientos de esta orientación, decíamos, se la dio su padre. Destaca pues su gusto, también Genaro García habla de que entre las obras que más le gustaba es la de Fénelon, el escritor francés del siglo XVII, Fénelon, y que pues a ella la movía a pensar en otros países, en viajar, en conocer. Obviamente era una niña de carácter, una niña nada pasiva, inquieta, con un gran gusto por el conocimiento, y que poco a poco también fue elaborando una posición pues ante la sociedad de su tiempo. El momento en que empieza a surgir esta preocupación por las diferencias, pues probablemente se la daba el compararse a ella misma con otras niñas de su tiempo que veía pues en el servicio de su casa o en las calles donde convivían, en la plaza, en las fiestas, como vimos la que inicialmente, la diapositiva que inicialmente pasamos, del Parián, donde se integraban los distintos miembros de la sociedad, pero en definitiva Leona fue teniendo esa chispa por el apoyo, por la participación para mejorar las condiciones sociales de Nueva España. Y ese gusto por la lectura se va a ver reflejado en la vida adulta de Leona. Aquí la vemos pues no solo como una lectora, que vemos que la lectura era más cercana a las mujeres porque era la única vía de conectarlos pues muchas veces con las bases de la religión católica, sino vemos que es una Leona, es una joven que escribe, se dedica, tiene esa facultad, y esta sí no la tenían muchas de las niñas que llegaron o lograron tener algunos estudios, porque en la época se consideraba que una persona, una jovencita, que describen como muy linda, y como lo hemos visto en algunas de las imágenes que hemos pasado, pues tendría que tener muchos pretendientes, y el saber escribir la comunicaba con, con estos pretendientes, con estos jóvenes que se acercaban a ella, pues con fines amorosos. Pero bueno, la sorpresa fue que ella le dio un uso bastante distinto, sin quitar el primero, pero la capacidad de escribir, ese lenguaje escrito le permitió jugar un papel muy importante en la guerra de independencia. Aquí la vemos pues en una edad próxima ya al cambio, al viraje que iba a tomar su vida. No es la única mujer amante de la lectura, decíamos. Aquí tenemos una joven del siglo XVIII, una pintura, perdón, de una joven del siglo XVIII, seguramente está leyendo precisamente una carta de enamorados. Vemos una caja en la mesa que nos habla probablemente de algún obsequio, de algún regalo que recibió, y la vemos totalmente absorta en esa carta, interesada. No, no es casual que no tenga de fondo nada más que un cortinaje como para encuadrar, para enmarcar a la imagen femenina, pero está absorta en la lectura. Y aquí tenemos una mujer más que quizás estaría no tan vinculada a una emoción, sino metida en un libro. Puede ser un libro religioso,
puede haber sido una pequeña historia, novelita, una vida de alguna santa, un, un catecismo, no sabemos qué es, pero la joven que pues sí es un poco anterior, la fotografía es de 1770, pero pues todavía no hay enormes cambios, digamos, en una imagen de una joven lectora, y como ellas, infinidad de mujeres que ya se acercan a la lectura y que corrige la idea de que ninguna tenía educación. La mayor parte no tenía acceso a estos conocimientos, pero había un grupo que sí tenía acceso y lo aprovechaba. Vemos pues que hasta buena parte de su vida, Leona hasta los 17 años de edad, pues su vida está llena pues, de comodidades, de amor, de el cariño de sus padres, la vida que le tocó por haber nacido en el hogar que le tocó nacer. Sin embargo, en 1807 mueren sus padres de una epidemia. Como vemos, no tardaba tanto entre una y otra. Bueno, esta de 1807, algunas fuentes hablan de influenza, otras hablan de fiebre amarilla, pero el costo para Leona fue muy alto porque se dispuso esta epidemia de la vida de sus padres, y ella se tuvo que enfrentar a la primera prueba significativa de su vida, que fue esa, la orfandad. Sin embargo, con todo y todo, a Leona no le fue tan mal en este momento, porque sus padres la dejaron con una posición económica muy, muy solvente. Yo diría que era una joven bonita, de familias distinguidas y ricas, ¿sí? En el momento de la muerte de sus padres, Leona pasa a la tutoría de Leona, quedó en manos de uno de sus tíos maternos, Agustín Pomposo Fernández de San Salvador, quien amaba con predilección a Leona, y conociendo la libertad de acción que siempre tuvo, decidió destinarle una habitación independiente a la suya. Lo cual a mí me recordó pues a lo de una habitación propia, al deseo expresado por Virginia Woolf, con la diferencia de muchas décadas antes, Leona tuvo una habitación propia, y el tío, don Agustín, se concretó pues a cuidar de Leona, a cuidar su seguridad, que era muy importante, velar de que estuviera bien, de que no le faltara nada, que su familia la acompañara cuando ella salía de paseo, muy importante, administrando sus bienes, que no hay ninguna queja, por lo menos desde el punto de vista histórico, que no fueran manejados con absoluta honestidad, y además administrándole pues todo lo que las cantidades que ella necesitaba o que ella solicitaba. En principio, pues tuvieron algunos gastos para acomodarse a la nueva casa donde le tocaba vivir a Leona, y esto implicó gastos que ella solventó con mucha holgura, con mucha generosidad, que repetidas fuentes hablan de la generosidad, de la bondad, de lo espléndida que era Leona, y no es para menos, pues bueno, podría no serlo, pero ella sí tuvo estas características. Y pues también pensamos
qué difícil responsabilidad para el tío hacerse cargo de una joven en plena edad de contraer matrimonio, con tanto dinero, con una actitud tan libre como sus padres le habían inculcado y que mantiene ella a lo largo de su vida y presume incluso en algunos momentos de su vida, y ahí la vemos con esa habitación independiente, pues que servía para lecturas, para escritura, y para que ella se diera libertades que probablemente si hubiera vivido o compartido la habitación con otras o con alguna otra persona, pues hubiera sido muy distinto. Esta es una imagen es un grabado tomado de la guía de forasteros del tío de Leona, con el que ella vive algunos años y que pues hizo las veces de su padre, su tutor, durante esos años. Muy preocupado por el futuro de Leona, y como vemos es un personaje que por lo menos tiene una apariencia bastante moderna. Queremos pensar que por sus estudios y por su actitud, él sí tenía una tendencia, una actitud de apertura. Aquí es la casa que comparte Leona con el tío Agustini, con su familia, y bueno, pues es una muy buena casa para la etapa que nos estamos refiriendo. Pero también en ese momento se presentaría un nuevo cambio en la vida de Leona. Leona había tenido ya un enamorado, un novio, por llamarle de alguna manera, Victoriano Obregón, pero se había deshecho esa relación alrededor de 1808 porque Victoriano decidió ir a España y se involucró con todos los acontecimientos que en ese momento pues sufría España, e incluso después fue representante en las Cortes de Cádiz, y con ideas que si llegaron a comunicarse, no tengo entendido que no hay correspondencia, que no hay testimonios históricos, pero es de suponerse que si él y Leonard siguieron con alguna comunicación, por compartir correspondencia, pues él le debe de haber manifestado algunas de las ideas que estaba defendiendo en España, en las Cortes sobre todo, en búsqueda de una mayor igualdad de México, porque era de la opinión que desde los inicios de la colonia, de la etapa colonial, pues México sufrió un sometimiento excesivo por parte de España. Les decía yo que no pudo continuar la relación, pero casi de inmediato Leona empezó a tratar a un pasante del despacho de abogados de su tío, Andrés Quintana Roo, que estaba en la Ciudad de México por su deseo de seguir la carrera de abogado. Cosa que pues no pudo hacer porque se le atravesó la guerra de independencia, y él optó por dedicarle pues sus esfuerzos, su energía y pues su futuro a esta tarea, a esta vocación patriótica, digamos, de Andrés Quintana Roo. Pero sí se inició pues una amistad primero entre él y Leona. Compartían muchos de sus ideas, su deseo de libertad, y pues es muy importante. A mí me llamó la atención el énfasis que Lauriana Wright en su biografía de Leona hace de esta relación, porque pone mucho énfasis en que era una relación de ambos, que era que ambos tenían
ese deseo de la independencia de México, que lo compartían, y eso de alguna manera fue causa de que se unieran más y se enamoraran, ¿sí? Entonces tenemos pues aquí un dibujo de Andrés Quintana Roo, y fue precisamente su tío, es lo mismo, una imagen tomada de un artículo, es un dibujo, es precisamente el tío Agustín quien los presenta, sin saber, después ya no le gustó tanto Andrés Quintana Roo para su sobrina, él quería una persona de más importancia social, con más títulos, qué sé yo, y pues finalmente era un joven con muchos ideales, pero no precisamente se ajustaba al ideal del tío como esposo de su sobrina, por lo cual pues no estuvo muy alegre con la relación de ambos. Pero aquí los tenemos. Y bueno, aquí una descripción de cómo fue el momento de cómo se conocieron Andrés y ella. Son palabras nuevamente de Laureana: bella, rica, inteligente y simpática. Fácilmente se comprende que sobraban pretendientes que aspirasen a su mano. Pero ella, desde antes que se iniciase la revolución, había consagrado su corazón y su fe a don Andrés Quintana Roo, a quien había conocido como un pasante en el bufet de su tío, distinguiéndose él como poeta notable y eminente jurisconsulto, y que en aquellos momentos se hallaba poseído del mismo entusiasmo patriótico que a su amada animaba, siendo uno de los primeros que se adhirieron a la causa de Hidalgo. O sea, coincidieron más allá que en el enamoramiento de dos jóvenes, hubo entre ellos un vínculo mayor, al parecer, que es bastante aceptado por la documentación y por la posterior historia de ambos. Igualmente, en 1808, el acontecimiento al que ya nos hemos referido, la ocupación de España, de Francia, del territorio español. Aquí vemos un Napoleón particularmente esbelto, cosa que, pues, no sé, le hizo mucho favor el pintor, que está como de alguna manera reprendiendo a los delegados que fueron a rendirse ante él eh, eh, a su presencia en territorio español, y que costaría pues el final del reinado de Carlos IV y el inicio de esta etapa de ocupación de los suelos españoles, que motivaría muchos problemas en España, una guerra y demás, y una guerra de independencia española que va pues un poquito, casi unos meses antes que la que se iniciaría en México en 1810, y que va también a cambiar los destinos de México, porque crea un vacío de poder al dejar la corona Carlos IV, Fernando VII abdicar finalmente, recibir la corona y abdicar y tomar la corona al que llamaron Pepe Botella, José Bonaparte, hermano de Napoleón. Pues esto va a repercutir muy concretamente en Nueva España y en los demás territorios españoles de América, que vieron en ese momento los grupos que querían un espacio de mayor independencia, vieron la oportunidad para declarar, mientras regresaba Fernando VII, que estaba prisionero por Napoleón, mientras regresaba a su cargo, reasumía el reinado de España, pues la audiencia podía
elegir un representante que ocupara el trono. Bueno, es un momento en que empieza a haber reuniones a raíz de esos acontecimientos para compartir ideas y pues también para conspirar, para pensar qué se podía hacer, y entre ellos estaba pues los conspiradores de Querétaro y algunos otros grupos en los que se sabe llegó a participar Leona Vicario. Sí, aquí está una imagen, un mural de José Clemente Orozco que habla por sí solo del impacto, de la fuerza, de la trascendencia que representaba iniciar y de la violencia que representó el inicio, la guerra de independencia iniciada precisamente en ese momento. Acá tenemos ¿qué hace mientras tanto? Decíamos, la ocupación de España y los sucesos en Nueva España, las discusiones entre los miembros del ayuntamiento y de la audiencia y las soluciones que ambos grupos daban. A la situación política en que quedaba sometida el territorio novohispano, pues provocaron que invitaron a participar a muchas personas de la época que se involucraran en los momentos que se estaban viviendo, y las personas que pudieron colaboraron. Y una de ellas, por supuesto, sin conocimiento de la familia, una de ellas fue Leona Vicario, que dedicó en esta etapa buena parte de su tiempo, se dedicaba a recoger noticias de los movimientos planeados por los españoles, y eran noticias que ella les hacía llegar a los insurgentes, pues para que tuvieran a su favor esa información y cambiaran pues el resultado de los planes de los realistas. Leona se valía de heraldos secretos y muy importante de informes en clave, algunos de los cuales llegaron a ser publicados por el ilustrador americano. ¿Sí? También cuando apremiaban las noticias, Leona misma, ya la están transformando la historia, ya está tomando Leona aquí la imagen de una persona muy distinta a la joven que hemos visto en diapositivas anteriores, pero lo cierto es que ella misma se prestaba para físicamente ser la portavoz, o bueno, quien llevaba la correspondencia que interesaba que se difundiera entre los insurgentes, y no eran esas las únicas, digamos, tareas que tuvo que desarrollar o que tenían que desarrollar. Las mujeres pensaron y actuaron en favor de la causa desde muy distintas posiciones. Trataban de convencer a los soldados realistas de unirse a la causa insurgente, financiaban con su dinero, a veces la venta de sus joyas, para la fabricación de rifles, cañones, balas, suministros de guerra, papel y tinta para elaborar periódicos de insurgentes, que era tan importante que hubiera comunicación, no había otros medios en la época, pues las cartas tardaban mucho para llegar, pero un papel periódico era mucho más fácil que pudiera pasar de mano en mano y que se diera a conocer a mayor número de personas. También invertían parte de su dinero en alimento y ropas para las tropas, y en ayudar a las familias de los insurgentes encarcelados. Como vemos, todas estas funciones las realizaron muchas de las mujeres que participaron en la Guerra de Independencia, pero bueno, a nosotros nos importa destacar a la propia Leona Vicario.
al mismo tiempo se empiezan a organizar sociedades secretas para apoyar a la causa de los insurgentes. Una de ellas muy importante fue la de los Guadalupes, en la que participó Leona y que tenía como su objetivo integrar, organizar, actuar dentro de los centros urbanos controlados por el gobierno virreinal. Tenían que ser clandestinas porque pues no podían actuar a la luz del día, tenían que manejarse de manera clandestina, y este es uno de los casos importantes porque Leona utilizó algunos de los nombres de los personajes de las historias que había leído para designar a los distintos miembros de la sociedad, en este caso de la de los Guadalupes. Entonces encontramos estos nombres para que de manera, si descubrían alguno de las cartas, no se delatara a la persona, sino que iban con un seudónimo. Decíamos que esta es una labor muy importante y era tan importante la labor de Leona Vicario como mediadora entre los insurgentes y los miembros de la orden, que le dieron el nombre de la correspondiente general, lo cual, bueno, pues era un reconocimiento a su gran actividad. Bueno, esta actitud de Leona finalmente fue descubierta por sus familiares, pero más allá de sus familiares, también por las autoridades virreinales, y Leona iba a ser encarcelada en la Inquisición, pero afortunadamente la salvó y quedó instalada en el colegio de Belén de las Mochas, que después pues conocemos como una cárcel en el Porfiriato, una cárcel terrible, y después como pasó a ser ya en la etapa revolucionaria como el Colegio Revolución. En el colegio Belén tenía fama de ser un colegio muy estricto, donde las colegialas vivían pues en medio de la flagelación y la penitencia, y bueno, pues ahí cayó Leona, pero afortunadamente no duró demasiado su cautiverio, porque fue ayudada a salir y en un primer intento de huir de la Ciudad de México, fue a San Juanico y a Huixquilucan, y en un segundo momento, ya que es el que esta foto está identificando, salió rumbo buscando la salida a Oaxaca para reunirse con Morelos, que estaba ubicado en este territorio. Fue un momento también muy importante. Ella tuvo que desplazarse, este pasaje heroico, casi novelesco de la historia de Leona, casi todos los conocemos, pero sí es importante reflexionar en que no era más que una jovencita de 18, 19 años, y que estaba acostumbrada a una vida con todas las comodidades, y de pronto, a raíz de este momento de haber sido descubiertas sus actividades como colaboradora del movimiento de independencia, pues Leona cambió, transformó su vida. Aquí la vemos conducida por dos miembros del propio ejército, de las fuerzas de López Rayón, que va orientándose
hacia, hacia el camino hacia el sur, hacia Oaxaca. Este es un noticia que narra cómo fue conducida al colegio de Belém, y dice: 15 minutos después de las 6 de la tarde del día de hoy, 23 de abril de 1813, tras haberse puesto el sol y con la ventaja otorgada por la oscuridad nocturna, alrededor de tres o cuatro hombres armados y a caballo irrumpieron en el colegio de Belém, amenazaron a las monjas que cuidaban su entrada. Según atestiguaron algunas de las mujeres que presenciaron el acto, la monja que custodiaba a doña Leona Vicario se resistió valerosamente a los hombres que intentaban arrebatársela de sus brazos. Bueno, la nota dice que no se sabe exactamente a dónde llegó Leona, pero aquí la tenemos, pues el fondo es la catedral famosísima de Oaxaca, una litografía, y hacia allá se condujo Leona, y ahí encontró a Andrés y a un primo de ella, a Manuel, hijo de uno de sus tíos. Es muy importante con esta etapa. En este momento inició una nueva etapa en la vida de Leona, muy compleja, porque va a colaborar de una manera más directa y va a estar sometida en poco tiempo, a raíz de la muerte de Morelos, pues a huir y a tenerse que adentrar en territorios difíciles para una joven, como hemos repetido, acostumbrada a otra vida, a pasar hambre. El hambre fue un factor muy importante, y a sufrir necesidades de distinto tipo. Aquí tenemos aparte, Diana colaboró en esa etapa con las fuerzas de Morelos, que la recibió gustoso porque ya había corrido fama de su espíritu colaborador y de su actitud, de su entrega a la causa. Entonces vemos que pues ella, aparte de todo, colaboró con la prensa insurgente en los periódicos El Ilustrador Nacional y El Ilustrador Americano. Y pues creo que con cierto margen de error bastante obvio, se le ha considerado como la primera mujer periodista de este país, aunque sabemos que pues anterior a ella hubo otros intentos, por lo menos, de mujeres que llegaron a escribir alguna nota, pero sí, esa es la fama que tuvo de ser la primera escritora en periódicos del periodo, ¿sí? Aquí la vemos. Aparte de todo, ayudaba a hacer de planear algunas estrategias, ayudaba en la administración de los fondos con los que se contaba el ejército, ayudaba con las personas heridas, ayudaba de mil maneras, y eso pues ha pasado a la historia, pues por los historiadores que se han hecho cargo de retomar su vida en ese periodo, ¿sí? A la muerte de Morelos, como decíamos, tuvo que seguir la campaña, lo acompañó un tiempo, estuvo en el Congreso de Chilpancingo acompañando a Andrés Quintana Roo, y después que ya se decretó la Constitución de 1912, pues ya ella, de 1812, perdón, se encontró en situaciones muy difíciles y tuvo que huir a la muerte de Morelos por distintos territorios, ¿sí? Aquí la vemos en la etapa en que tiene que huir, en condiciones, como decíamos, muy difíciles.
La muerte de Morelos es en 1815, después de la Constitución, es 14. Leona Vicario estuvo en campaña militar viajando al lado del ejército de Morelos. Aquí tenemos una foto con Morelos, este personaje que a mí me está tapando esta mensajito, pero bueno, este es una foto original muy importante. Y tenemos aquí el momento en que se captura a Morelos a finales de 1815 y vemos, ellos se casan ya huyendo en condiciones muy poco propicias, pero deciden casarse en 1816 y en 1817 nace, pues en esa huida, en esta etapa tan difícil en todos sentidos, políticamente muchos consideraban que era el ocaso del movimiento de independencia, que se apagaba esa luz que para muchos fue tan importante y que los guió en el camino, pues veían con poco optimismo el futuro. Sin embargo, ellos permanecen juntos y se niegan pues, a rendir armas y a delatar, que eso hubiera implicado delatar a sus compañeros de lucha, ¿sí? Decíamos, nace su hija en 1817, el 3 de enero, y poco después son aprehendidos, pero es indultada Leona y la obligan a dejar el territorio de México y partir a España. Sin embargo, por distintas razones no lo puede hacer, no tiene las condiciones apropiadas y se instalan en Toluca en 1820, quizás ya en un momento en que había retomado fuerza con Iturbide y Guerrero el movimiento de independencia. Se unen la pareja y ya al saber de la consumación de independencia, aquí tenemos una imagen que nos describe ese momento tan importante, 1821, el 27 de septiembre, que el ejército de las tres garantías, encabezado por Iturbide, Guerrero, entran a la Ciudad de México y están los representantes de los distintos sectores dándoles la bienvenida y a poco, o junto con ellos probablemente, entran a la Ciudad de México Leona y Andrés, y a partir de ese momento un nuevo cambio. Leona abandona la vida política propiamente después de haber luchado durante algo más de 10 años, abrazo partido, ahora sí que con toda la energía de la que tuvo, de que pudo hacerlo para la guerra de independencia, y solicita en algún momento de la guerra, el virrey decide vender los bienes de Leona. O sea, cuando llega este momento, 1821, pues ella no tenía ninguna bienes de los muchos que tuvo, y sin embargo se le entrega la hacienda de Ocotepec, una casa, así dice el documento, la casa de las cocheras, y la casa ubicada en los antiguos sepulcros de Santo Domingo. Entonces ya con esto es un patrimonio con el que ellos arrancan, más la capacidad laboral de Andrés Quintana Roo, y así va cubriendo su vida. Es la etapa que empieza a ser la de los reconocimientos. En 1827 tiene un reconocimiento por parte del gobierno de Coahuila y Texas, que le dan el nombre en honor a Leona Vicario a la ciudad de Saltillo.
sí, y pues es muy importante esta etapa. Sin embargo, en 1832 tiene un enfrentamiento nada menos con el secretario de Relaciones Interiores y Exteriores, que era Lucas Alamán, en el gobierno de Bustamante, ¿sí? Porque Alamán expresa que más que un sentimiento patriótico, lo que había conducido a Leona a la guerra de independencia era su amor por Andrés Quintana Roo, ¿sí? Esto llega a oídos de Leona y sale, pues ahora sí que hace alusión a su nombre, su carácter, y pues Leona hace una respuesta muy, muy fuerte, muy valiente, sobre la capacidad de la mujer, sobre la capacidad que la mujer tenía para luchar en movimientos, en un movimiento como el de la guerra de independencia, e incluso más que el hombre por su espíritu de sacrificio que la había caracterizado, y su espíritu independiente, el propio, el personal. Todo esto se ve en esa respuesta. Y aquí está: confiese usted, señora Namán, que no solo es el amor el móvil de las acciones de las mujeres, que ellas son capaces de participar, de luchar con entusiasmos, y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no son unos sentimientos extraños, antes bien obrar de esta manera en ellas, obrar en ellas con más vigor, es algo natural, como siempre han sido los sacrificios de las mujeres, sea el que fuera el objetivo o causa con quien los hacen, son más desinteresados y parecen que no buscan más recompensa de ellos que la de que sean aceptados. O sea, este es un fragmento nada más de la respuesta que da, porque ella se quedó sumamente indignada por el trato, pues casi de burla que le dan, poco respetuoso, y el papel en que ponen a la mujer. Y aquí pues tenemos a una mujer que está desarrollando la defensa de las mujeres, no nada más de ella. Sí, finalmente, otro homenaje es que sus restos durante algún tiempo pasaron del Panteón de Dolores a la Columna de la Independencia, y bueno, pues algunas esquelas del momento de su fallecimiento en 1842, de la que una de ellas es de Carlos María de Bustamante, pero esta sí no la traigo copiada, no la puedo leer, pero desde luego desarrolla el reconocimiento a la labor realizada por Leona a lo largo de la Guerra de Independencia. Él dice en la obra de la emancipación de México, ¿no? Porque desde muy niña tuvo esa lucha, ese deseo por emancipar a su país. Pues creo que con esto termino. Podríamos concluir que en algunos aspectos Leona es una mujer vigente, por ese espíritu de lucha, por ese espíritu independiente, por esa fuerza con la que se entregó a su misión. Y pues bueno, qué fortuna que mujeres como ellas hayan colaborado en este y en otros momentos de lucha del pueblo mexicano, porque la capacidad de
de esforzarse de las mujeres, pues era y es muy grande. Y pues con esto termino y agradezco su atención. No, pues te decía que muchísimas gracias, que un placer escucharte hablar sobre Leona Vicario, esta gran personaje de nuestra historia. Y bueno, estamos por acá en el chat, pues te felicitan, ¿no? Muchas felicidades, excelente conferencia, dice Lourdes Valdés. Y Elda Solórzano dice, gracias, doctora, excelente exposición. Crece mi admiración hacia Leona Vicario. Comparto exactamente la misma sensación. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Estamos abiertos en este momento a cualquier intervención. Yo sí tengo una pregunta para la doctora. Gracias. Mira, en una serie que están pasando en el canal 22 sobre el Requiem, sobre sus funerales, aparece una media hermana de ella que era la religiosa. Entonces, ahorita que mencionó a la hermana, no sé si se trate de una hermana, sí, de sangre o era en realidad media. Ah, perfecto. No, ella es la única hija del matrimonio de Gaspar y de su mamá. Ella fue hija única, pero él se había casado con anterioridad con una rica heredera zacatecana y con ella tuvo 2 hijas cuando se casó. Con la mamá de Leona, llevó a estas 2 chicas que ya mencionamos y con las que convivió un tiempo Leona, pero después una tomó por la carrera religiosa, otra era 5 años mayor que ella y también tomó su vida o el camino como de una mujer de sociedad. Leona está entrando a la adolescencia, a la edad en que se elige marido, se toma estado, como decían en la etapa colonial, y pues ya opta por la lucha, por la guerra, se involucra, toda su atención se concentra en estas tareas y pues no creo que se haya mantenido muy cercana. Además, su familia reprobó su participación desde su cercanía a Andrés, el noviazgo, por llamarle de alguna manera, con Andrés, y pues, y después uno de sus tíos, que no es es Antonio, creo, su tío Antonio, si mal no recuerdo el nombre, es el que va a indignarse enormemente por la participación de ella y es el que la primera vez la hace volver a México y le quita la libertad. No sé si ¿respondí Sí, a tu duda? Gracias. Lourdes, Sí, muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere tomar la palabra. Araceli Aguilar dice, te felicita. Muchas felicidades a la doctora. Alejandra Cruz también te felicita y habla de que es una excelente documentación y exposición, coincido. Y pregunta si Leona tuvo hijos. Bueno, Sí, aquí 2 dice, hijas. aquí está. Bueno, dos tengo, una Genoveva la tiene en Campaña en 17, en 1817, se casó en 16 también, huyendo, nace Genoveva y posteriormente nace la otra hija. No sé si hubo más. Ok. Blanca, pues dice, bueno, te felicita, qué forma tan enriquecedora de presentar a la joven mujer, heroína y valerosa dama en todas las facetas. Conocerla así permite valorarla en toda su valía, claro que sí.
Yolis comenta, gran conferencia, muy acertada la reivindicación del papel de la mujer en la historia de México. Gracias por la interesante información. Lourdes Valdés pregunta si puedes recomendar alguna bibliografía. Uy, hay muchísimo sobre Leonardo. El clásico es Genaro García, pero también hay ahorita el de Alicia, se me va su apellido, perdón, es más reciente y está publicado precisamente por mujeres célebres, publicado por el INER. Ya. Alicia Tecuanguay, perdón. Ok. El nombre ya ahorita. Ok. Muy bien, pues ¿alguien más quisiera tomar la palabra? Si no, podemos cerrar la sesión. Tiene levantada la mano Araceli Aguilar. Sí, Araceli Aguilar, adelante. Por favor. Ok, pues muy buenas tardes. Reitero mis felicitaciones a la doctora Lourdes por compartir toda esta investigación que ella ha hecho sobre esta gran mujer mexicana extraordinaria. Y mi pregunta es, bueno, hasta donde sé, es que doña Leona Vicario tuvo acceso a la biblioteca de su familia, heredada obviamente por su familia. Al quedar huérfana, pues este tío funge como su tutor. Pero me da curiosidad saber a este pensamiento muy ilustrado de la señora Vicario, si se conoce o se sabe cuáles eran los libros favoritos de la señora Leona Vicario. O sea, qué tipo, si leía a otras mujeres, si leía, o sea, qué tipo de literatura ella era la que prefería. Gracias. Sí, les decía yo que Genaro García pone las aventuras de Telémaco, que era del que ella gustaba mucho, lea los clásicos, no se dice que lea otras mujeres, no había muchas escritoras en esa época, y le gustaba también mucho los paseos abiertos, la naturaleza, el estudio de la naturaleza, gustaba de la historia, exactamente qué libros no podría abundarte en eso. Bueno, no sé si alguien más quiera participar. Alejandra Cruz dice, estará orgullosamente en el Paseo de las Heroínas sobre el Paseo de la Reforma. Podré explicarle a mis hijas que una mujer de convicciones marca la historia y deja un mundo mejor. No sé si alguien más quiera tomar la palabra. ¿Tienes algún comentario final que hacer, Lourdes? ¿O podemos cerrar la sesión? Pues no, únicamente agradecer su atención y su paciencia, porque al principio hubo problemas para la conexión. Les agradezco mucho la paciencia que tuvieron para esperar que pudiéramos iniciar. Gracias a ti, Frances, por tu colaboración, y gracias a todos, a Patricia, a Adriana, a todos. Muchas gracias, y al público. Pues muchísimas gracias. Recuerden que estamos en el Museo de la Mujer de manera virtual y que, bueno, podemos, cuando terminemos la contingencia sanitaria, esperemos verlos en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Muchas gracias, Lourdes, muchas gracias. Gracias. A la doctora Patricia Galeano. Hasta luego, muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo.